acá con Diego. Hola Diego. Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarnos. Diego nos va a contar un poco de qué es lo que pasa en este gran invernadero, que es un poco de las plantas que hay. Contanos, Diego, desde hace cuánto que está esto y más o menos por qué procesos pasó, porque cuando nosotros lo conocimos, cuando empezamos a hacer cursos acá, nunca habíamos podido entrar porque estaba cerrado. Mira, el Jardín Botánico se inaugura en 1999 y junto con el Jardín Botánico se inaugura este invernadero. La primera idea fue reproducir un espacio de selva misionera, para lo cual se trajo tierra y plantas de Misiones, se hicieron las gestiones y se instaló selva misionera, básicamente. Había especies de orquídeas de Misiones, árboles, arbustos, enredaderas. ¿Y todo eso queda? Algo queda, algunos árboles. ¿Y hoy qué es lo que está pasando acá? Viene de una etapa de mucho deterioro en donde estuvo cerrado el invernadero y sin atención, ningún tipo de atención, o sea que lo que sobrevivió fue lo más fuerte. Estuvo 1 año y medio cerrado, sin recibir riego ni ningún tipo de atención de jardinería. Y hoy lo que estamos haciendo es una recuperación de la parte botánica, que es muy fuerte, pero dándole otro formato, no el formato de selva misionera que tenía en su momento, sino tratando de hacer un gran orquidiario. Yo le llamo orquidiario, pero en realidad le estamos dando mucha prioridad a las especies epífitas, que son especies que viven arriba de otros árboles, también hay rupícolas, viven arriba de rocas. La diferencia con las especies de suelo es que estas especies aprovechan otras oportunidades de altura, como un tronco o una roca, y están más elevadas, más cerca de la luz y no compiten tanto con la luz con otras especies. Bien, te pregunto, porque, bueno, ahora disculpen si hay ruido o algo, pero están cambiando vídeos, todo. ¿Ahora se puede visitar? ¿Cuándo se la puede visitar? En este momento está cerrado porque están arreglando la infraestructura, están pintando, están arreglando el suelo del sendero, y la parte de botánica es un proceso. O sea, hoy en día estoy instalando muchas orquídeas y muchas bromelias que son epífitas y que le llevan mucho tiempo arraigarse sobre el sustrato, desarrollarse como un individuo que no requiere tanta atención ni el atado que normalmente se le hace para sostenerlo y eso. Ahora, contame un poco, como para que la gente sepa qué es lo que sucede al día del invernadero. ¿Por qué acá en Córdoba, acá adentro, era para replicar una selva misionera? Se necesita un invernadero porque las condiciones de humedad y temperatura de Córdoba son muy diferentes a las de Misiones, sobre todo la de humedad. La de temperatura a veces logramos en época estival tener las temperaturas que hay en Misiones, y a veces incluso son muy elevadas las de acá como para una planta, pero no tenemos nunca la humedad ambiente que necesitan las plantas de Misiones. Entonces, en estos lugares cerrados uno puede controlar ese tipo de características, como la humedad ambiente. Bueno, vamos a empezar con el tour, así mostrar las plantas que hay acá y nos contás un poco del trabajo que vos estás haciendo. Dale. Así que vamos. Hola Diego, ¿cómo estás? Ahora continúan conmigo un poquito del paseo, del tour por acá por el invernadero, del botánico, y contanos un poco qué es lo que tenemos acá. Bien, esto es un clavel del aire. El tamaño no lo parece, sí, pero es un clavel del aire, y acá lo estamos haciendo crecer en el suelo porque... Por la forma tampoco me hubiese dado cuenta así a primera vista. No parece. Los claveles del aire son todos de la familia de las bromeliáceas. La bromeliácea más conocida por nosotros es el ananá. Nosotros conocemos el fruto, sí, lo comemos. ¿Qué es lo que me va a distinguir a una bromeliácea? ¿De qué forma yo me doy cuenta que pertenece a esa familia? ¿Qué características? Bueno, la estructura de crecimiento en forma de roseta que tienen las bromeliáceas es muy característica. Esa forma que tienen, casi todas la utilizan para acumular agua en su interior. Cuando llueve tienen gran captación de agua y van llenándose todo. ¿Este también hace lo mismo? Sí, hace eso. O sea que el agua va a caer como por las hojitas y se va para el centro. Se va a llenar y va a pasar del centro hacia los costados, acumula gran cantidad de agua. Te diría que es un ejemplar como este, capaz que 10 litros de agua. Sí, mucha agua. Bueno, como les decía, esto es un clavel del aire, pariente de nuestro clavel del aire de acá de Córdoba, que es chiquitito. Nada más que este es de la selva del norte. Es de Argentina también esto. Es de Argentina. Crece
epífito, o sea, crece arriba de árboles. Acá en Córdoba, porque las características de humedad son diferentes, supongo, se adapta a crecer en suelo, pero en la naturaleza crece arriba de árboles. ¿El suelo va a permitir que crezca de esta forma o el árbol también va a poder crecer así de grande? Digo por lo enorme que es. Por el tamaño. Sí. Generalmente depende de las condiciones de exposición de sol. Cuando están muy expuestos al sol, crecen más achaparrados, más cortos, más compactos y no desarrollan un tamaño tan grande como este. Estar a la sombra es lo que la beneficia de esto. Y sí. Vos me decías que estos son de la familia de las bromeliáceas, sí. Exactamente. Sí, hay otros ejemplares en el invernadero que ahora vamos a ver. Ok, vamos a chequear. Son de la misma familia. Vale. Acá tenemos una de las bromelias. Estas sí son las bromelias. Esta es una bromelia, no es del género bromelia, pero el género bromelia no sé si tengo. Esto lo conoce como nidulario. El típico crecimiento de este tipo de plantas es una planta central y hace macollos, o sea, hijitos, hijuelos. Esos hijuelos dependen de la planta central hasta que esta planta central empieza a perder fuerza porque ya floreció y se empieza como a morir. Muchos creen que muere la planta, pero en realidad lo que muere es ese pie nada más. Y deja la descendencia del otro. Una vez que se puede independizar porque tiene sus propias raíces, uno puede cortar el otro pie y dejar que desarrolle los hijos. Ok, o sea que lo que tenemos que tener en cuenta es cuando empieza a tirar las raícitas, los hijuelos, ahí ya podemos cortar. Sí, y cuando uno ya ve que la roseta que formó ya tiene un tamaño apreciable, ya casi subadulto, como para que uno entienda de que eso se puede desarrollar solo. ¿Y siempre va a tirar dos? O sea, cada uno siempre tira dos. A veces uno, a veces dos, depende de la variedad, depende del momento, de las condiciones. ¿Estas que están acá son todas como de la misma? Acá hay 6 que salieron de 3. Un montón. Sí, sí. Si observamos de cerca, esta es la inserción del adulto que estaba antes. Se ven, claro, se dividió en 2 y yo saqué el que floreció para darle espacio a estos 2. Lo mismo pasó con estos 2 y con estos 2. Todos son originarios de una sola planta que yo instalé acá hace 8 años más o menos. Mucho. Sí. O sea que es una planta que nos va a estar dando vida. Exactamente. Después de la floración, una vez que florece, empiezan a ponerse rojo en el centro. Eso significa que empiezan una etapa de floración. Las flores son pequeñas, no se alcanzan a ver, no como en otras bromelias que saca la vara de floración, sino que son en la base de la roseta. Se pone toda roja, que todos dicen, ay, qué linda la flor, en realidad no es la flor, sino que la planta tiene la estructura roja porque está floreciendo. Y una vez que termina de florecer, la misma planta uno la ve que empieza a decaer, a perder fuerza, a tener hojas secas. Quiere decir que ya terminó la floración, ya está el fruto seguramente y la planta se... va a dar esos hijuelos. Esta pedí frenarnos acá porque la verdad que la forma que tiene está como bastante buena. Contanos qué es lo que es esto. Esta es una planta de crecimiento muy particular, se llama Costus, el nombre científico es Costus barbatus. Costus supongo que debe venir por el tema de costillas. Y tiene un crecimiento muy particular porque crece en forma de hélice y en el extremo del crecimiento saca una inflorescencia roja. En este momento le falta todavía desarrollar las flores, que son amarillas. Comentaba recién que las flores son comestibles, uno las puede sacar y comerlas así crudas y son con un sabor muy a limonado. ¿Las probamos? ¿Sí? Acá estoy corriendo. Fundamentalmente es muy bonita y el detalle que tiene es que tenemos que tratar de que no se nos hielen las puntas porque florecen la rama del año anterior. Entonces, si todos los años las puntas se nos hielan, todos los años vuelve a crecer, son todas ramas del año y no nos florecen. Y esta, para tenerla acá, tiene que estar en la sombra, se banca el sol directo, ¿cómo es? Me gusta la estructura de cuando está a la sombra, es una planta muy vigorosa, muy grande, de hojas muy grandes, de tallos muy grandes. Y cuando está el sol, que algunos no lo aconsejan, cuando está el sol se pone mucho más achaparrada, de hojas más cortas y más sufrida. Pero se aguanta bastantes horas de sol, de hecho en
en el exterior. La tenemos, floreció este año, se ve que pasó el invierno sin helarse. Y esto que tenemos acá atrás, casi que te está comiendo. Y esta es una esterlicia, muchos conocen la de flor naranja, que la tienen La original. Esta es una alba, es de flor blanca, con una bráctea morada y de tamaño mucho mayor, casi el doble o más que la original. Miren la diferencia que hay, nosotros ya hicimos un video sobre esta, pero nosotros la tenemos en maceta y es mucho más chica, no sé si se llega a ver lo grande que termina siendo acá por estar en tierra. Y es mucho más grande en realidad. Sí, sí. ¿Dio flores acá ya esta? Todavía no, pero esta puede llegar a tener 3, 4 metros de altura. Ah, ok, yo sé que puede ser de las que se van bien para arriba. Sí. ¿Y el hecho de que esté acá con la cantidad de humedad, eso le termina favoreciendo el crecimiento o es indistinto por ahí? Me favorece el crecimiento porque no sufren bastante frío. Claro. Y acá el jardín botánico es una zona bastante fuerte de invierno. Así que acá adentro está favorecido. Sí. Otro lugar donde quise frenar fue en este bananero, que es tremendo, está muy bueno este bananero Nosotros de hecho lo veníamos buscando el bananero para conseguirlo. Contame un poco sobre las características de este bananero. Este se lo conoce como bananero marmolado, sí. Se nota bien ahí entre el verde y el morado de las hojas. Es bellísima la hoja. Cuando la planta crece expuesta más al sol se nota más ese marcado marmolado. Acá estamos con un ejemplar joven, muy pequeño, llega a tener, los adultos que teníamos antes tenían unos 4 metros más o menos. Ah, tenían ya estos acá antes. Sí, esto es hijo de uno que murieron y que yo saqué este ejemplar solo. Este bananero tiene, como todos los bananeros, origen en la isla de Ilochí. Es un bananero comestible, da bananas comestibles, nada más que no llegan acá a nuestra zona, la verdulería no se las encuentra. ¿Al lado acá han tenido en algún momento? No, nunca digo. No. ¿Y eso que se puede ver por ahí? Como que el clima no es justo. Bueno, sufrió las consecuencias de que cuando llegó a adulto el espacio estuvo cerrado y murió por falta de atención. Salvo este que es juvenil, supongo que le va a llevar un par de años a llegar adulto y poder florecer y dar fruto. Ok, porque cuando los compramos no es tipo esto no va a dar frutos al toque. ¿Cuánto tiene que pasar más o menos para que madure? Mirá, para que tengas una idea, este tiene ya casi un año de desarrollo. Sí. Posiblemente este año tome una altura de 2 metros, lo cual creo que todavía no es adulto. Así que recién el año que viene o el otro puede llegar a ¿Bajo la copa de qué estamos acá? Bueno, acá abajo estamos abajo de una ortiga. Corre peligro un poco nuestra vida, me parece. La típica ortiga que nosotros conocemos, que nos pica las manos. Sí. Bueno, nuestra zona tiene una ortiga que es herbácea. En Misiones hay especies que son especies arbóreas, como esta que tenemos acá, que la podemos tocar muy suavecito así en la parte del tronco. Esta es de Misiones. Es de Misiones. La podemos tocar en la parte de arriba de la hoja, pero si yo la toco en vez de la hoja me va a urticar. Ortiga mansa, creo que también le dicen. Y bueno, tiene la característica es que crece en forma de árbol. Y es grande, o sea, se hace grande. Se hace grande, sí. Este es un ejemplar bien adulto, porque está florecido, con frutos. Los frutos son esas cosas chiquititas que tienen, ¿no? El fruto es blanco. Con la hoja de esta ortiga se hacen empanadas. Ah, mirá, ¿y cómo hacen para que cuándo se le va la propiedad de pique? No, al cocinarla y al picarla, molerla, se le va. Con el tema de, ahora que tenemos justo acá, ¿esto se califica como árbol o...? No, es un arbusto. Alto, ¿no? Bastante herbáceo, si uno lo corta tiene el tronco que es hueco. Sí, no tiene el crecimiento leñoso que tiene. Claro, ya que sacan por el tema de los árboles. ¿Qué tipos de árboles están buscando para...? Bueno, los árboles que trajeron acá fue aquella primera vez que trajeron los árboles y después hubo otra segunda tanda. Son árboles típicos de Misiones, lo cual es un problema porque muchos de los árboles de Misiones tienen 25, 30 metros de altura. El invernadero tiene solo 11 metros. Entonces trae algunos problemas de manejo. Este año se le hizo una poda de limpieza muy grande, pero se tuvo que hacer porque si no la estructura
¿Dañaron a la estructura antes? Sí, han hecho caer vidrio, hubo una palmera que hizo caer 2 vidrios. Sí, hubo una palmera que por 3-4 meses se la veía desde afuera, le había sobresalido el techo. Porque deben crecer como medio rápido acá teniendo estas condiciones. Crecen muy rápido y enseguida se van arriba y tienen un sistema que los frena un poco, que allá arriba hace mucho calor. Y quema. Los quema. Entonces los frena un poco porque los quema. Y ahora vamos a cerrar el tour yéndonos, vamos a ver dónde Diego prepara las plantas para pasarlas acá. Vamos a ir a chequear ese invernadero. Estamos acá en como este invernaderito, que es donde pasa la magia. Contanos qué es lo que pasa acá. Lo que hago acá es reproducir, dividir los ejemplares y llevarlos a adultos para que estén en condiciones de ser trasladados al invernadero grande y que la gente ya cuando uno los instala lo vea ya desarrollado y no en desarrollo. Básicamente lo que se hace es, por ejemplo, tenemos ejemplares adultos de orquídeas como este Dendrobium, lo reproducimos vegetativamente, esperamos que ella sola saque unos brotes que se llaman keiki. Es como un hijo, ese keiki saca raíces. Lo que hay que esperar es un tiempo a que tenga al menos 3 hojas y al menos 3 raíces bien desarrolladas. Uno lo puede cortar y lo instala independizándolo. Obviamente que como todo hilo recién independizándose le lleva tiempo. Este es un hijuelo de ese Dendrobium que hace más o menos un año que está aquí, ya tiene sus raíces, está adherido al tronco, lo cual de aquí a un año posiblemente o unos meses lo pueda trasladar al invernadero. Este lugar lo que tenemos también cuando tenemos ejemplares únicos, difíciles de conseguir, los tratamos de tener aquí hasta poder reproducirlos. Al haber tanta visita se corre el riesgo de algún daño de algún ejemplar único y de perderlo. Entonces lo que hacemos es, hasta no tener 2 o 3 ejemplares, no trasladamos ninguno al invernadero. Claro, porque esta área no está para visitas. No, esto es un invernadero de reproducción. Bueno, y volviendo a lo de los ejemplares únicos que son, ¿tendrás alguno para Sí, esta es una pequeña orquídea nativa de Misiones, Bulbophyllum napeli se llama. La donaron hace relativamente poco, o sea, hace un par de años, y es el único ejemplar que tengo. Necesita condiciones de mucha humedad y todavía no lo considero como un ejemplar adulto como para llevarlo allá, y aparte no lo tengo dividido en otros ejemplares para poder incorporarlo al espacio de visita. Así que supongo que en el transcurso de este año ya empezaré con la reproducción y de acá a un par de años tendremos ejemplares en el paseo. Llegamos al fin de este tour. Gracias, Diego, por invitarnos y por contarnos todo lo que pasa acá. Está muy bueno el trabajo que están haciendo, así que aquí se nota también. Invitar a la gente a que venga a conocerlo, que este botánico es muy bello. Bueno, ahora están arreglando esa parte, así que bueno, vénganse. Bueno, muchas gracias por los halagos. Sí, vengan, yo estoy disponible. Mientras trabajo no tengo ningún problema en contar lo que hago y en mostrar lo que hay. Bueno, si les gustó el video denle like, comenten. Si tienen consultas de las plantas que vieron, lo escriben. Nos siguen en Instagram como Avitánica y en YouTube como Avitánica también.